las estrellas que acompañas mis noches, por el agua que me da vida y por la tierra que me sostiene. Gracias por el aire que respiro y por cada ser vivo que forma parte de este mundo. Enséñame a reconocer tu presencia en todo lo creado, a valorar cada detalle de la naturaleza y a no dar por sentado lo que has regalado. Dame un corazón humilde para cuidar la creación, actuar con responsabilidad y vivir en armonía con todo lo que me rodea. Que mis acciones reflejen amor, respeto y gratitud y que nunca olvide que todo proviene de ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en este momento vamos a escuchar dos preguntas tipo reflexión, las cuales nos va a guiar Valeria. Buenas noches. Entonces yo les leeré las preguntas. La primera dice, ¿de qué manera mi trato diario con los demás y con el entorno refleja que realmente los reconozco como hermanos y hermanas, creados por el mismo Padre, o los veo simplemente como objetos para mi utilidad? Bueno, pueden responder por el chat o si desean pueden activar el micrófono y participar, como ustedes deseen. Y por último les leeré la segunda. En medio de las dificultades o la hermana enfermedad, soy capaz de mantener una actitud de alabanza y gratitud confiando en que Dios se manifiesta también en fragilidad y el despojo, como lo hizo San Francisco. Bueno, no sé si alguien quiere compartir o por el chat, no sé, los escuchamos. Bueno, tenemos que Dana dice que a través de mi saludo, presencia y sonrisa expreso lo importante que son las personas para mí. Ok, Dana, muchas gracias. Eh, la primera pregunta, que de qué manera con mi trato diario logro identificar que el entorno y los demás son mis hermanos o los trato como hermanos, es reconociendo su presencia y brindándole lo mejor de mí. O sea, cada día con la naturaleza, con lo que soy y lo que entrego a las demás personas, pues logro ofrecer lo mejor de mí y siento que de esa manera los hago sentir importantes y al hacerlos sentir importantes los logro hacer reconocer, los logro hacer sentir que son mis hermanos. También de respeto, a través del respeto, de la cercanía, de la compañía, de la alegría, yo puedo hacer sentir al otro como mi hermano, ¿no? Con un trato pues delicado y tierno con ellos y también con la naturaleza, puedo estar en armonía. Entonces, como ahí se puede reflejar que estamos unidos. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias por esos aportes. Y Dana creo que puso dos, que es la respuesta a la segunda pregunta. Dice, justo acabo de pasar por un quebranto de salud y me abandoné por completo en manos de Dios. El que está aquí es mi mayor testimonio de entrega a Él. Ok, Dana, muchísimas gracias. Bueno, y con estas preguntas y bueno, que serían como la tipo reflexión de la oración, culminamos esta parte y este espacio de oración. Entonces damos pie a la hermana Tamara a que
Bueno, y al psicólogo Luis para que comiencen con lo previsto el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias Juan Diego, Valeria, Jesús, por la preparación de esta ambientación. Y nuevamente pues le damos la bienvenida a Luis Bañol. Eh, para quienes acaban de llegar, les compartimos que Luis es el psicoorientador de, de nuestro colegio La Sagrada Familia en Armenia. Él, en este momento, pues viene acompañando esos procesos desde hace ya algunos años y no sé si quiere decir algo o directamente empiezo con... tienes desactivado el micrófono. Sí, señora, sería como iniciar con la primera imagen de la presentación. Ahí hago la introducción y de ahí pasamos al video. Pues, Bueno, buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar la continuidad de la exposición de la hermana, que fue el día lunes, que tiene que ver con las emociones, pero en mi caso vamos a desarrollar la gestión de emociones y la inteligencia emocional. Quería explicar esta primera diapositiva porque lo que vamos a pretender hacer el día de hoy es brindar unas herramientas prácticas. Nosotros normalmente siempre hablamos de las emociones, hablamos de lo que sentimos, hablamos de términos, pero en sí, en ocasiones no tenemos las herramientas para reaccionar en el momento. Porque una cosa es decir, yo estoy triste y hacer cara triste, pero otra cosa es cuando la realidad nos genera la tristeza. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer a mostrar unas herramientas y a explicar de qué se trata la inteligencia emocional y la gestión de emociones para poder llevar a cabo una evacuación y una respuesta a lo que sentimos. Entonces, lo primero que quiero iniciar es con el video, un video muy importante que a mí me gusta siempre mostrarlo porque eso determina el valor del ser humano. Ahora sí le agradezco, hermano. A mí me gusta explicar siempre que las personas somos como bombillas, porque todos transmitimos. Hay veces que conoces a alguien y al cabo de 2, 3 segundos de haberle conocido piensas, wow, ole, ole, y ole. Y hay veces que conoces a alguien y al cabo de esos mismos 2, 3 segundos piensas, ole. No sé, llámale feeling, llámale química, pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todos transmitimos, pero no todos transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el V igual a C más H por A. Es decir, ¿cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Y aquí dirán, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas 3 letras. En la C, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La H, que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la A, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la C y la H, está en la A. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado, nadie te aprecia por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tienen una forma de ser de mierda. Pero la expresión, pero bueno, es la riqueza del castellano, hay palabras muy descriptivas, todos conocemos personas así. Y no lo son por sus conocimientos, no lo son por su habilidad o experiencia, lo son por su manera de ser. Si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido,
sea, no los valoramos por sus títulos, los valoramos sobre todo por su manera de ser. Y en el plano profesional, en el plano personal, perdón, nos pasa exactamente lo mismo. O sea, nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser, y nuestros amigos, y nuestra pareja. Al final la vida lo que cuenta es la manera de ser. El problema que tenemos es que muchas veces la vida es complicada, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, el entorno no siempre es fácil, y eso hace que nos vayamos desanimando. Hay mucha gente que vive con esa sensación de, que no sé cómo se escribe, pero que es un virus que nos contagia a todos. Que no sé, cuando alguien vas a algún sitio y te encuentras y te preguntan, hombre, ¿dónde vas? Pues a una reunión que tengo ahora. Y hay mucha gente que va así. Muchas personas que han perdido la alegría, que han perdido la ilusión, que han perdido el ánimo, que han perdido el entusiasmo. Y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva. Es decir, ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo cuando la vida no siempre va como queremos? Y tendríamos que hacerlo por 3 motivos. Primero, porque no es lo normal. Es decir, el estado natural de una persona normal es ir chutado. O sea, el estado natural es estar contento, ser alegre, ser feliz. Que no sea lo habitual, que no lo es, no quiere decir que no sea lo normal. Lo que pasa es que en un entorno complicado uno tiene 2 opciones. La primera es la de resignarte, conformarte, tirar la toalla, dejarte llevar. No porque uno sea mala persona, sino simplemente porque muchas veces el entorno, las circunstancias nos superan. Y uno se ve arrastrado por un entorno lamentable. Pero hay otra alternativa, que es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría. Que se puede hacer y que vale mucho la pena. Pero la palabra no es que se pueda hacer, la palabra es que merecemos. Todos merecemos vivir alegres. Todos sabemos por experiencia que la vida es fantástica cuando uno va alegre. Y es fantástica pues como profesional, como pareja, como padre, como amigo. Entonces, el primer motivo por el cual uno tiene que reaccionar es porque no es lo normal. El segundo es porque uno no se lo merece. Uno no se lo merece, sobre todo a nivel personal, porque es verdad que dedicamos mucho tiempo trabajando, pero nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida es nuestra familia. Y uno necesita dar su mejor versión a su pareja, a sus amigos, a sus hijos. Porque, repito, la vida es genial cuando uno va alegre. Y la tercera, porque tu estado de ánimo lo puedes trabajar. O sea, tu estado de ánimo no es un elemento aleatorio en función del entorno, de las circunstancias, de tu jefe, de la empresa. No, el estado de ánimo se trabaja, es nuestra responsabilidad. Y la psicología positiva lo que propone son herramientas para poder trabajar el ánimo cuando las cosas no ayudan. Porque se puede trabajar sin ninguna duda, uno puede centrarse en lo que es importante. O sea, hay una frase que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Pero vamos tan rápido que muchas veces olvidamos lo que es esencial. Hay otra manera que es la de relativizar los problemas. Es verdad que la vida tiene dramas, porque todos tenemos dramas. Pero dramas son cosas muy concretas. Y cuando uno tiene dramas tiene derecho a perder la alegría, solo faltaría. Pero los que no tenemos dramas, tenemos una cosa que se llama circunstancias a resolver, que es muy diferente. Y uno no puede perder la alegría por cosas que son menores. Una tercera idea sería el aprender a ser agradecido, aprender a valorar lo que uno tiene. Porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y no es demagogia, es una verdad como un piano. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces pararse a reflexionar sobre las cosas que funcionan bien, pues también ayuda a mantener el ánimo. Otra es la de desarrollar la amabilidad. En fin, la psicología positiva te propone muchas ideas y muchas herramientas prácticas, aplicables, útiles, ninguna demagógica, porque no estamos para hablar de demagogia ni para ir por la vida como ilusos, sino estamos para intentar luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser y eso depende de nuestra actitud, de nuestra manera de ser, porque nos va la vida en ello. Bueno, como pudieron visualizar y escuchar en el video, hay 3 conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta que tienen que ver con las emociones. Lo primero es que el estado de ánimo depende de nosotros, depende de cómo lo trabajamos y cómo manejamos esas emociones. Por eso para mí fue muy importante la visualización del video, porque permite que ustedes comprendan de que cuando usted está triste o está alegre o tiene ira, es algo que lo puede manejar, es algo que todo ser humano puede autocontrolar para que pueda dar una reacción adecuada a cada momento. Otra de las cosas importantes que hay que destacar del video es que hay 2 cosas que uno debe tener claro en la vida. Hay situaciones graves que aún así hay que llevarlas bien desde lo positivo. Por ejemplo, tener cáncer, tener una enfermedad grave. Eso es una situación problemática.
pero el resto de las situaciones que nosotros vivimos en el diario vivir son situaciones que realmente se pueden controlar de acuerdo a la actitud como usted reciba la información. Por eso yo les quiero hablar ya en la segunda diapositiva de la importancia que tiene la educación emocional. Todo el mundo habla de emociones, pero no nos dicen cómo debemos de manejarlas o cómo debemos de llevar a cabo nuestras reacciones. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Una emoción está enlazada a una sensación corporal. Nuestro cuerpo siente la emoción y nuestro cerebro genera una reacción. Ahí es donde hay que hacer la conexión, no dejar que nuestra emoción se vuelva automática y genere una reacción sin racionalizarla o sin pensarla. Ejemplo muy claro, cuando una persona tiene ira, cuando llega la emoción de la ira por cualquier circunstancia, la gran mayoría de las reacciones corporales de la ira son atacar o huir o gritar o desesperarse, por lo cual en ese momento la emoción y la reacción fueron automáticas. No hubo conexión entre el cerebro de la parte racional y lo que siento en mi cuerpo. Por eso nosotros como seres humanos debemos de aprender a autocontrolarnos. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que nosotros como seres humanos tenemos una voz interior y esa voz interior nos permite identificar algunas características de nuestro ser. Por eso es importante que nosotros en este momento hagamos un ejercicio y yo de ahí les hago una pregunta muy sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que todos nos vamos a disponer a cerrar los ojos. Solo cerremos los ojos por un minuto, un solo minuto de esta exposición. Y de ahí les hago la pregunta. Entonces, iniciamos cerrando los ojos por un minuto y tratando de sentir nuestra respiración. Bien, en este momento volvemos a abrir los ojos. ¿Quién me quiere compartir qué pasó por su cabeza en ese minuto donde tuvo los ojos cerrados? ¿Quién quiere compartirlo? Pues yo pensé en las cosas que tengo pendientes. ¿Quién más Yo nos soy compartirá? consciente de respirar, como el estar aquí y empezar a sentir el efecto que tiene la respiración en mí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, mientras aparece otra persona que nos quiera expresar, yo les voy diciendo. En este momento, cuando ustedes cerraron los ojos, su cerebro empezó a hablarles. Su voz interior empezó a decirse cosas que me falta por hacer, qué debo de hacer, qué nos irán a preguntar, será que nos van a corchar con la pregunta, y muchas cosas y voces escuchas en tu cerebro. Y eso es lo que debemos de trabajar para manejar las emociones. Por eso
muchas personas dicen, ay, es que yo hablo solo, a mí me gusta hablar solo. Eso es normal en los seres humanos, porque sea que lo hablemos verbalizándolo o no lo verbalizamos, siempre nuestra cabeza, nuestro cerebro tiene una voz interior que nos está recordando cosas o que nos está generando pensamientos. Entonces, si miramos la diapositiva, nos dice el riesgo del analfabetismo emocional. Un bajo nivel de competencia emocional puede derivar en comportamientos desadaptativos, violentos, consumo de sustancias o aislamiento social. Cuando una emoción no se gestiona adecuadamente, por ejemplo, si yo siento miedo a relacionarme con otras personas, si yo siento miedo en el momento de expresar lo que quiero decir, o si yo siento miedo cuando voy a mi grupo de estudio, o siento miedo con alguien que veo que es, digámoslo así, lo veo con mucho respeto, cuando el miedo es tan frecuente, va generando situaciones mentales que lo pueden llevar a una enfermedad mental. Si usted no gestiona la sensación de miedo y no identifica cuál es el detonante de esa sensación, sencillamente puede llegar a generar una enfermedad mental. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos nuestra voz interior cuando llegue una emoción a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando a usted le dicen, usted quiere algo, en el caso de los adolescentes, le piden algo a su mamá o le piden algo a su papá y su mamá y su papá le dicen que no. En ese momento, usted siente una emoción en su cuerpo y si no la piensa y si no la autorregula, sencillamente cómo va a reaccionar, de una forma grosera, de una forma agresiva y de una forma de justificar. Eso quiere decir que no generó la gestión de la emoción, sino que solamente actuó como si fuera un ser humano a la defensiva. Entonces, por eso es tan importante. En el caso del miedo, es importante que usted siempre identifique qué es lo que le genera el miedo, pero ¿en qué momento? En su mente, para después reaccionar. Todas las emociones son válidas y son muy importantes, pero si usted las deja en automático, sencillamente siempre va a tener reacciones negativas hacia los demás y hacia usted mismo. La otra parte de la diapositiva dice lo que la inteligencia emocional aporta. Previene factores de riesgo en la adolescencia, mejora las relaciones interpersonales, aumenta el bienestar subjetivo y la responsabilidad personal. Ahí, cuando estábamos hablando del analfabetismo, si usted no sabe manejar algunas emociones, pues sencillamente se siente solo, se siente rechazado, siente que los demás no lo entienden y ahí es donde vienen los altos riesgos a que haga cosas buscando cubrir ese vacío. Y eso es lo que genera en muchas personas el consumo de sustancias psicoactivas o de actividades de riesgo. Por ejemplo, hay niñas en los colegios que se hacen cutting. Cutting, que creo que ustedes saben qué significa, que es cuando se corta los brazos o se cortan la entrepierna. ¿Para qué? Para disminuir las emociones que ella siente. Esa es una mala forma de gestionar las emociones. Por eso es tan importante que primero, antes de reaccionar a las emociones, las identifiquemos y de acuerdo a eso, actuemos. Seguimos con la próxima diapositiva. Bueno, como en la anterior exposición de la hermana Joana, ella nos hablaba sobre conocernos, ¿cierto? Pero para conocernos tenemos que escuchar nuestra voz interior y también la forma como nos habla nuestra voz interior.
Entonces dice, un viaje hacia la maestría emocional. Aprende a conocerte, a comprender a los demás y a transformar tu vida desde adentro. Todos nosotros debemos primero saber qué es lo que yo tengo y con qué cuento para poder socializarlo con los demás y para poder sentirme seguro. ¿La pasamos, por favor? Entonces, lo más importante cuando existen las emociones en nuestro ser, en nuestro día a día, es primero identificar algunos factores. Lo primero es qué siento en ese momento o qué siento ahora mismo, ¿cierto? Es lo primero que usted debe de identificar, pero eso es un proceso racional. Eso no lo hace uno de la noche a la mañana. El primer paso que usted debe de tener en cuenta es identificar cuál es la emoción. Por ejemplo, estoy con un amigo y, y estamos hablando de cualquier tema y él me dice, ah, pero es que usted es muy troilo y a mí me molesta esa palabra o ese término. Yo en ese momento tengo dos opciones. Pienso y escucho e interpreto lo que él me dijo con esa palabra o reacciono inmediatamente y me enojo. Entonces, lo más sano es primero escuchar el término, segundo, identificar qué es lo que me quiere decir con ese término y de acuerdo a eso reaccionar. Ese viene siendo la forma coherente de manejar las emociones. Cuando usted la emoción la convierte en algo racional, sencillamente ahí usted ya tiene control de sí mismo. Y ese es el trabajo principal que hay que iniciar en la gestión y la inteligencia emocional. Entonces, el segundo paso es identificar la raíz de tus emociones. Con el ejemplo lo expliqué. Cuando yo estoy hablando con alguien y algo no me gusta, yo tengo que decir, ve, yo por qué sentí esto, por qué sentí rabia, por qué no me gustó lo que él me dijo. Pero para eso hay que escuchar. Es muy importante la escucha de la otra persona o las otras personas para poder racionalizar las emociones. Y el tercer paso es poder nombrar tus sentimientos. Cada uno de nosotros, digámoslo así, venimos desde niños creando términos y creando historias que nos generan tanto alegría como tristeza o felicidad, ¿cierto? Entonces, en el paso a paso de su crecimiento de vida, usted empieza a identificar en su cuerpo y en su mente qué es lo que siente. Esos son los tres primeros pasos para identificar las emociones. Entonces, dice así, la autoconciencia emocional es el cimiento sobre el que se construye toda la inteligencia emocional. Antes de poder gestionar lo que sientes, necesitas saber exactamente qué está ocurriendo en tu interior. Hay que tener en cuenta también algo muy importante, es que de acuerdo a cómo fue su crianza, asimismo usted va a reaccionar cada vez que se relacione con los demás. Por ejemplo, si usted tuvo un papá o una mamá maltratadora, posiblemente usted siempre va a estar a la defensiva con las otras personas. Por eso es importante empezar a sanar y para sanar hay que autoconocerse. Hay que empezar a identificar nuestra historia y poder identificar cómo ir superando esos obstáculos que vienen desde el pasado. Porque si uno no sabe qué es la alegría, porque en el pasado tuve muchos problemas, en nuestro presente no podríamos identificarla. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Continuamos con la otra diapositiva. Bueno, esta diapositiva es para que todos comprendan de que las palabras que usted utiliza
son una herencia de cómo fue su crianza y también de cómo ha sido su educación, porque pues realmente todos los seres humanos reflejan lo que han vivido en el día a día. Por eso les decía, si usted tiene una familia que lo cuida, que lo protege, que ayuda y le exige, pues sencillamente usted va a poder tener un buen manejo de sus emociones. Pero también es importante que sepa que cada palabra que usted expresa la siente su cuerpo y la sienten los demás. Por eso es importante que el lenguaje lo utilice adecuadamente. Entonces ahí tendrías que darle un ejemplo que sucede mucho en las atenciones clínicas. Hay ocasiones donde uno recibe pacientes donde le dicen a uno, no, es que tuve un ataque de ansiedad, o no, es que estoy deprimido, o no, es que estoy estresado. Pero cuando uno como profesional le pregunta a esa persona, pero cuénteme, ¿qué es un ataque de pánico o qué es un ataque de ansiedad? Ellos describen ciertas situaciones que no tienen nada que ver con ese diagnóstico o con esa situación médica. Por eso es importante que usted identifique cuáles son las palabras adecuadas para lo que usted siente. Por ejemplo, yo puedo sentirme muy alegre, muy contento y tener una taticardia, sentir que mi corazón se va a salir y sentir ganas de llorar y se me vienen las lágrimas de la alegría. Y yo puedo decir, no, estoy deprimido. No, yo tengo que guiarme por las sensaciones de mi cuerpo y por lo racional. Por eso es tan importante el poder de las palabras y saber exactamente qué palabra utilizar para lo que yo siento. Ejemplo también que pasa en la parte escolar. Hay muchos niños y niñas que dicen que les hacen bullying y en ocasiones son solamente bromas, bromas ocasionales o sencillamente confrontación de palabras entre compañeros. A eso no se le puede llamar bullying. Pero como la palabra se volvió tan de moda, igual que el estrés, la depresión y muchos diagnósticos, entonces las personas malinterpretan lo que sienten y lo clasifican en algo macro, que no debe de ser, porque si no, si usted lo clasifica en algo macro, pues sencillamente la situación se vuelve mucho más grave y ahí sí se puede enfermar con más facilidad. Entonces, leo lo que dice la diapositiva. El poder de la palabra. Lo que decimos y lo que escuchamos también afecta a nuestra salud mental. Las palabras no solo son vehículos de información, son instrumentos emocionales que pueden sanar, pero también herir. Entonces, muy importante que identifiquen las palabras que ustedes utilizan para hablarse a ustedes mismos y para hablarle a los demás. Continuamos. Bueno, esta diapositiva creo que ya les había hablado un poco de esta, porque realmente nosotros como seres humanos actuamos de acuerdo a nuestra historia. Por eso les di el ejemplo anterior, donde de acuerdo a cómo fue su crianza, asimismo va a tener las herramientas para la vida en tu presente. Si yo tengo 20 años, yo me voy a comportar de acuerdo a lo que aprendí en mi familia o en mi entorno, ¿cierto? O en los lugares donde yo pude tener lo necesario para vivir. Por eso es tan importante que hagan un análisis de ustedes mismos, de la vida que tuvieron y de qué es lo que están repitiendo en el día a día, en su presente. Por ejemplo, yo me encuentro en orientación escolar con familias que me dicen, no, es que no sé cómo manejar mi hijo, no sé qué hacer con él hace lo que quiere, él me manda, él me pega. Todo eso, el adulto lo permite porque quizás
su vida en su proceso de desarrollo también fue así, permitiendo cosas, generando que los demás hagan cosas con ella o con él. Entonces, por eso a veces los hijos se salen de control porque no hay autoridad. ¿Y qué sucedió? Porque ese adulto tampoco tuvo autoridad y no le exige a sus hijos. Entonces, toda la historia de nuestra vida es el reflejo de lo que somos hoy en día. Ejemplo muy claro, cuando los estudiantes o los niños o adolescentes tienen un vocabulario soez, dicen muchas groserías. Ellos no dicen las groserías porque se las aprendieron en el momento. Ellos dicen groserías porque lo escucharon, lo vivieron, lo experimentaron en otros espacios. Son cosas aprendidas. O quizás se las dicen a ellos también en casa. Entonces ellos lo replican en su vida diaria con los demás y con ellos mismos. Nuestras heridas, nuestras experiencias y nuestras creencias actúan como un filtro invisible. No escuchamos lo que se dice, escuchamos lo que interpretamos desde adentro. Ahí está el secreto. Si usted hace un análisis de su vida, puede identificar por qué reacciona o siente tantas cosas o tantas emociones en nuestro presente. ¿Listo? ¿Continuamos? Bueno, en esta diapositiva seguimos fortaleciendo lo de las palabras como instrumentos emocionales. Por ejemplo, cuando una persona está enamorada, las palabras más comunes son mi amor, te amo, quiero protegerte, quiero cuidarte, quiero que me cuides. Esas palabras son palabras que fortalecen la autoestima y el crecimiento de las personas. Pero así como se utilizan esas palabras, también se utilizan palabras de ira, de rechazo, de maltrato hacia otras personas. Pero si usted, en el caso de cada persona, si se habla mal, si se habla grosero, si siempre dice que soy la negativa, que soy la mala, que soy el enfermo, que soy el feo, que no soy capaz de hacer las cosas, esas palabras van construyendo unas emociones que no le van a permitir avanzar en su proceso de desarrollo. Entonces la diapositiva dice, el lenguaje que usamos da forma a nuestras relaciones, influye en nuestra autoestima y condiciona cómo interpretamos la realidad. Entonces, dos factores importantes hasta el momento de esta exposición. Primero, su historia de vida. ¿Cómo fue su vida? De acuerdo a eso, usted reacciona e interpreta cosas. Y segunda, el lenguaje que usted utiliza es el que le permite avanzar o bloquearse o enfermarse por no saber manejar las emociones. Entonces ya con esta diapositiva vamos a ver entonces un nuevo video que la hermana Tamara nos lo va a proyectar y de ahí a eso lo socializamos. El cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer. El cerebro tiene memoria. Si yo cada vez que me siento solo, mi cerebro sabe que ante soledad Tinder, a la mínima que me sienta solo en un autobús, caminando por la calle, en mi casa a las 12 de la noche porque no me puedo dormir, mi cerebro me va a decir Tinder. Cada vez que estoy ansioso, azúcar. Cada vez que estoy triste, me meto en TikTok y veo vídeos. ¿Qué va a suceder? Voy a empezar a liberar en el cerebro dopamina constantemente. Y llega un momento que yo ya no consumo buscando placer, sino esquivando dolor. Y llega un momento que hay tanto dolor generado para equilibrar el exceso de placer y de dopamina que todo duele, todo irrita, todo molesta, todo aburre. Estamos en una sociedad mucho más frágil. No lo puedes tener todo, no puedes paliar, anestesiar todo lo que te duele con dopamina, porque la vida se te convierte en insoportable. Claro. ¿Cómo sé si yo soy una persona vitamina? Para estar bien con alguien, lo primero y más importante es estar bien con uno mismo. Estar bien con uno mismo es que me conozco, que estoy conectado en mi presente de la mejor manera posible. Para mí conectar con el presente es que cuando me llega lo bueno lo disfruto y cuando me llega lo malo lo gestiono. Y la clave de la vida muchas veces es saber gestionar lo malo que me llega, porque a todos nos llegan micro o macro cosas malas a lo largo del día y la semana. Lo segundo
es que yo he sido capaz de cerrar las heridas del pasado. Venimos muchas veces heridos por el bullying, por alguna historia con los padres o los cuidadores, y luego ser capaz de mirar con ilusión al futuro. Cuando yo tengo miedo del futuro constante, activo la ansiedad, y la ansiedad paraliza. Cuando estamos constantemente siendo distraídos por luz, sonido, movimiento, las alertas, se activan las autodistracciones. Y es que estoy en un restaurante cenando con mi esposo y estoy pensando en mi celular. Tú te metes en tu teléfono cuando tú lo decides. No él decide cuando tú te estás metiendo. Claro. Alerta de el chat de fútbol de tu hijo, el chat que te llega, la notificación de que el paquete que has comprado por Amazon está llegándote a casa, te está llegando. Ya es distracción. sí. ¿Qué canciones pondrías tú en un playlist de Vitamina? Te doy dos ideas. La primera, cantar. ¿Cantar? Cantar estimula el nervio vago, que es el nervio que es capaz de calmar los estados de estrés. ¿De verdad? Por lo tanto, cantar en la ducha, cantar con amigos, ir a un concierto y cantar a pleno pulmón es súper sano. Y lo segundo es que el baile es de las cosas más sanas que existen, ¿De porque verdad? coordinas, porque escuchas. De hecho, el baile hoy en día es una gran terapia para la gente que tiene problemas. Oye, María, pues vamos a ponerle un poquito de música. Póngame música aquí, por favor, porque yo creo que es la mejor manera de despedirnos con mucho ánimo. A ir al estudio, súbele a la música también, porque ya lo saben, la música nos trae al presente y nos hace recuperar nuestra mente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Échale, Carlos. pónmela. Bueno, como evidenciaron en el video, la El doctora cerebro Marian Rojas, nos habla de tres cosas importantes. Primero, vivir el presente. Vivir el presente. Segundo, conocerse. Y tercero, gestionar lo que le llega en el momento. Es muy importante tener en cuenta de que esas tres ejes o ideas principales nos ayudan a poder tener una vida tranquila, tener, digámoslo así, un control sobre lo que yo siento. Ahí es donde está lo importante. Cuando usted vive el presente, no se deja intoxicar por cosas del pasado y tampoco se deja intoxicar por cosas que pueden suceder a futuro. En ocasiones con los pacientes, uno encuentra personas que siempre están pensando en lo que quieren llegar a ser, que siempre están pensando y preocupados en cosas que ni siquiera existen en el momento. Y hay otras que también están pensando a toda hora en lo que les sucedió. Es que yo me caí, es que usted me dijo, es que usted me maltrató, todo desde el pasado. Por eso es importante tener en cuenta que las emociones usted las puede controlar, viviendo el presente, autogestionando cada cosa que va pasando en el presente. Y ahí voy a darles un ejercicio muy básico que pueden realizar cuando quieran ubicarse en el presente. Lo primero que usted debe de hacer es, en cualquier lugar donde usted se sienta como cómodo, se puede sentar o acostar. Normalmente uno lo hace sentado y coge su lengua y la dobla hacia la parte de atrás tocando el paladar. En ese momento, al realizar ese movimiento de su lengua, su cerebro empieza a disminuir la cantidad de pensamientos y lo complementa con una respiración tranquila o con una respiración que puede ser abdominal, donde usted en ese momento, con la lengua bien hacia atrás, doblada hacia atrás en el paladar, y su respiración ayudan a que usted se ubique en el presente y tenga calma. Ese es uno de los ejercicios importantes que puede realizar. Otro de los ejercicios que puede ayudar para que usted se ubique en el presente es que donde usted esté, se siente y empiece a mirar qué hay a su alrededor. Por ejemplo, yo en este momento estoy en mi habitación, entonces yo sé, está el cuadro azul, está el closet, está el ventilador, está mi computador. En ese momento yo me estoy
autorregulando y me estoy ubicando en el presente. Y de acuerdo a eso voy a reaccionar. En algunas ocasiones uno también lo utiliza cuando hay ataques de pánico, cuando hay una emoción muy intensa. En ese momento usted debe de ubicarse en el presente. Puede hacer cualquiera de los dos ejercicios para poder autorregularse y asimismo avanzar. En esta diapositiva entonces dice que no podemos permitir que nuestras emociones o nuestra comunicación sea automática, porque si no, usted no va a tener autocontrol. A veces uno se encuentra personas que antes de que uno termine las frases, él ya está respondiendo. O antes de que usted le esté solicitando algo, esa persona ya le está dando una respuesta. Ahí en ese momento, esa persona está actuando automáticamente porque no está escuchando. ¿Listo? Continuamos. Bueno, entonces en la diapositiva nos aparece un estímulo que son las situaciones externas, la interpretación que yo le doy. Como les decía ahora, yo debo de recibir las cosas escuchando primero, analizando qué es lo que me quiso decir y después dar una respuesta. Esa es la mejor forma, porque si usted lo hace en automático, realmente no va a comprender qué es lo que le quieren decir y posiblemente tenga emociones negativas. Continuamos con la diapositiva. Bueno, entonces, en esta diapositiva, como ya lo dije, es una herramienta. La herramienta es el lenguaje. Cuando usted se habla bonito, cuando usted busca resaltar lo que hay a su alrededor, busca resaltar el valor de los demás, cuando usted se autocuida, en ese momento su lenguaje es el más adecuado para manejar las emociones. Porque como les dije anteriormente, de acuerdo a cómo se hable, asimismo va a ser su autoestima. Su autoestima crece cuando su lenguaje es adecuado, positivo, cuando usted se quiere, cuando usted sabe lo que tiene. Pero si no lo hace, lo va a hacer hacia lo negativo, que era lo que yo les decía. Yo soy el más bruto, yo no soy capaz de hacer las cosas. Entonces sus emociones y su autoconocimiento va a disminuir y van a generar muchas dificultades. Pasamos, por favor. Y este es el último video. Amor, ¿qué te pasa que estás gritando? Entiendo que estás enojadísimo. Esto no es crianza respetuosa. La crianza respetuosa no es dejarlos hacer lo que ellos quieran. Si todo se valida y nada se limita, el niño aprende 3 cosas súper peligrosas. Número 1, que el no existe, porque en la vida real hay más no que sí. Número 2, tu hijo puede aprender que la emoción está por encima del respeto. Y número 3, y una de las más importantes, que no necesita reparar el daño. La base de la crianza respetuosa son las 4 R's. Reconocer, recordar, redirigir y reparar. Reconocer la emoción, recordar las reglas, redirigir la emoción y reparar el daño. Recuerda que eres tú quien debe guiar a tu hijo, no tu hijo a ti. Soy mamá desesperada. Bueno, muy bien. Ya con este video pues vamos cerrando la exposición. Este video sí quiero preguntarles a alguien que me recuerde cuáles son las 3 R's, o por lo menos una. ¿Quién me ayuda con eso? O repetimos el video si quieren. Sí. ¿Es posible repetir el video, por favor? Amor, ¿qué te pasa que estás gritando? Entiendo que estás enojadísimo. Esto no es crianza respetuosa. La crianza respetuosa no es dejarlos hacer lo que ellos quieran. Si todo se valida y nada se limita, el niño aprende 3 cosas súper peligrosas. Número 1, que el no existe, porque en la vida real hay más no que sí. Número 2, tu hijo puede aprender que la emoción está por encima del respeto. Y número 3,
Y una de las más importantes, que no necesita reparar el daño. La base de la crianza respetuosa son las 4 R's: reconocer, recordar, redirigir y reparar. Reconocer la emoción, recordar las reglas, redirigir la emoción y reparar el daño. Recuerda que eres tú quien debe guiar a tu hijo, no tu hijo a ti. Soy mamá desesperada. Bueno, ¿quién me ayuda a recordar las R's para poder socializarlas? Reconocer, recordar, redirigir y reparar. Perfecto. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo y que caigo en cuenta en este momento. En esta exposición tenemos dos grupos de población. Una población que son los adultos, que tienen un nivel un poco más alto de conciencia racional y de autocuidado y de autoconocerse. Y tenemos unos adolescentes y preadolescentes que están en su proceso de crecimiento y que para ellos es un poco más difícil comprender algunos términos que tienen que ver con la autorregulación. Por eso es importante tener en cuenta de que esta presentación es para dar herramientas de autocontrol, de poder identificar sus emociones y aún así tratar de gestionarlas. Sabemos que el control de emociones es más fácil para los adultos que para los adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente vive en un ritmo diferente, escucha y entiende los conceptos de una forma diferente. Por eso las herramientas que les dije ahora, el manejo de la respiración, la ubicación de la lengua, ubicarse en el presente, escuchar, manejar bien su lenguaje y conocer su historia para poder saber por qué reacciono de esa forma. Ese viene siendo como las herramientas principales. De aquí después del video hay otras diapositivas y unos ejercicios que quiero compartir con ustedes que serán enviados por la hermana Tamara para, obviamente, para que ustedes puedan utilizar en las instituciones educativas, en su vida personal y en su vida familiar. Porque pues realmente lo que se pretende con la exposición es de que por lo menos captemos alguna información puntual para poder utilizar en nuestra vida. Es importante que tengan en cuenta de que lo que usted siente es válido y lo debes de procesar, debes de pensarlo para poder reaccionar. Cuando uno reacciona automáticamente, no da respuestas positivas, da respuestas negativas. Normalmente siempre estar a la defensiva. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones con los preadolescentes o los adolescentes y sus familias? Los papás les exigen y ellos siempre tienen reacciones negativas. ¿Pero por qué? Porque todavía están en su proceso de autoconocimiento y de valorar lo que son los esfuerzos familiares o de su contexto y también están en su proceso de ir creciendo y madurando en su parte intelectual. Yo sé que a veces es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo. Ese es un esfuerzo del día a día. Si usted trata de hacer el ejercicio de ubicarse en el presente todos los días, así sea unos 20, 30 minuticos, ahí ya está dando el primer paso para conocerse. Lo mismo que conocer su historia. Gracias. Bueno, Luis, ¿Tienen alguna pregunta o eso, duda? oiga, si de pronto alguien quiere hacer alguna resonancia de alguno de los elementos que nos venía hablando Luis, acá estoy viendo que de la presentación pues eh, faltaron algunas cosas, pero como él dice, eh, por favor llenen los datos del link de asistencia para poderles hacer llegar todo el material
a cada uno a sus correos. Ese resto de diapositivas son unos materiales para realizar unos ejercicios, tanto en grupo como individual, y ayudaría como herramientas para identificar emociones y para poder autoconocerse. Sí, acá veo que hay varias cosas como ejercicios de respiración, manejo así como de emociones, de la ira, pasar pues como de lo que tú decías, de vivir inconscientemente, de simplemente reaccionar, realmente aprender a gestionar esas emociones. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer alguna resonancia o alguna pregunta. Buenas noches. Hola, Buenas hermana. noches, María del Carmen, qué alegría verte. Hoy fue el día de los milagros, Her- sinceramente. hermana, yo siempre me conecto, solo que queda ausente, pero me gusta escuchar. Doctor Luis, me quedó resonando una parte donde usted dice, lo que pasa es que los jóvenes hoy en día muy poco conocen o reconocen el tipo de emociones o lo que están viviendo y los adultos tienen como que, pero yo, que soy una joven y vivo y convivo diariamente con adultos, me doy cuenta que los adultos no se conocen las emociones, no saben cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran diferencia, o no sé si fue porque yo soy así, que yo estudio mi historia, yo conozco mi historia, quién soy, cómo soy cuando tengo rabia. Cuando tengo rabia, ¿qué hago? Me escribo en una libreta y desahogo. En cambio, los adultos hoy en día, ¿qué hacen? Te contestan con tres piedras en la mano y dejan al joven así. Entonces, yo soy maestra y estoy haciendo mis prácticas en una institución. Estoy trabajando con niños y los niños reaccionan mejor que los adultos. Entonces estamos en una sociedad donde muy poco se está trabajando la historia y gracias a Dios los jóvenes venimos con emociones y con sentimientos que ya se pueden expresar y en el tiempo de antes era como que no, los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden hablar de esta forma, tienen que ser rudos, estrictos y ya hoy no, ya hoy se está sembrando una sociedad más vulnerable hacia los sentimientos. Muy importante su aporte, porque hay que entender algo. De hecho, en la actualidad hay una cantidad de diagnósticos y enfermedades que no tenían nuestros abuelos, nuestros adultos, porque para ellos su idea era trabajar, era gestionar, era estar ocupados. Por eso cuando nosotros, y lo digo por mí porque yo también soy un adulto, ya casi mayor, entonces uno ya está acostumbrado es a gestionar cosas de movimiento, de hacer, de no preocuparse o de preocuparse mucho y buscar soluciones. En nuestra crianza no nos dieron en muchas ocasiones las herramientas para poder manejar las emociones. Por eso siempre hay un choque entre nuestros jóvenes y los adultos. Entonces, ¿qué sucede? Como fue una época donde fue más acción, fue la pela, fue váyase a trabajar, sea responsable, entonces en ese momento nosotros no pensábamos en emociones, pensábamos en soluciones, poder hacer una vida con hijos, una vida familiar. Entonces, por eso para nosotros en ocasiones es más difícil. Aunque es importante destacar de que cuando los adultos pasan por un proceso educativo, que son universitarios, que han pasado por especializaciones o han estudiado o les gusta la lectura y la escritura, esas personas desde lo intelectual manejan un poco más las emociones. Lo que sucede es que sí hay un cambio generacional, ¿sí? Pero sí es muy válido y muy importante el aporte que tú das. Gracias, María del Carmen. Por el chat hay otra pregunta. ¿Cómo se gestionan las emociones desde la psicología cognitiva? Bueno, como lo saben, cognitiva o cognición tiene que ver con pensamiento y racionalidad, que era lo que les decía inicialmente. Debemos de primero saber cómo interpretar lo que sentimos. Por ejemplo, yo puedo estar con una amiga y sentir que mi corazón se acelera.
yo no puedo interpretar eso como amor. Yo tengo que contextualizarlo. Entonces, cuando hablamos de la psicología cognitiva, hablamos de que usted piensa y se prepara de acuerdo al lenguaje y de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo racional para poder reaccionar a lo que yo siento. Entonces, es una emoción identificada desde el pensamiento y de acuerdo a eso, reaccionar. A eso va la psicología cognitiva. Bueno, ¿Alguna otra? Luis, pues por ahora ya esa era la pregunta del chat. No sé si de pronto alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna otra intervención, o si no, pues ya también para agradecerte nuevamente, Luis, por tu disponibilidad. Bueno, acá viene otra pregunta por el chat. ¿Cómo se trabaja el lenguaje asertivo? Bueno, en el caso del lenguaje asertivo, es indispensable conocer la historia, porque normalmente uno utiliza las palabras que el papá, la mamá y la familia le inculcaron a través de la historia. Y ya cuando uno empieza a generar procesos educativos, en ocasiones uno empieza a cambiar el lenguaje. Por ejemplo, cuando yo empecé estudiando, a los 18 años empecé estudiando filosofía, yo empecé a conocer un mundo intelectual que generó que yo cambiara términos, que yo empezara a identificar cosas que en mi familia no me dieron o no me explicaron. Y en ese momento empecé a utilizar palabras diferentes para lo que yo quería expresar. Y ahí es donde está lo asertivo. Primero es saber cómo interpreto las cosas del mundo o lo que me está llegando. Y de acuerdo a eso, poder desde lo racional, desde identificar, bueno, qué es lo que esta persona me quiere decir, ¿cierto? Es lo que yo le decía ahorita con el ejemplo. Si a mí un amigo me dice, es que usted es muy troilo, entonces yo tengo dos opciones, o enojarme automáticamente o escuchar la palabra y decir, bueno, pero este man, ¿por qué me está diciendo esto? Y en ese momento yo estoy buscando ser asertivo para no tener una emoción que afecte la relación con el otro. Porque recuerde que la gran mayoría de las emociones vienen de la relación con los demás. Entonces, realmente lo asertivo llega cuando hay una buena interpretación de las cosas. Bueno, muchas gracias, Luis. Ya también muchas gracias a ustedes, sus participaciones, la oportunidad que se dan para vivir este espacio que va a ser también de mucho provecho para nuestro crecimiento personal y también el crecimiento de nuestras comunidades juveniles. Recordarles que los esperamos el próximo lunes, también a las 7 de la noche, que tenemos nuestro próximo taller. Denme un segundo que se me pasó el tema. El próximo lunes el tema es el manejo del estrés y la ansiedad. Lo va a dirigir nuestra hermana Sandra Orozco. Y finalizamos con estos talleres de gestión de nuestras emociones el próximo miércoles 6 de mayo con el tema de sentido y propósito de la vida. Entonces, muchas gracias por su participación y que tengan buena noche. Feliz noche para Gracias. todos.